Muy buenas tardes, buenos días en América Latina. Comenzamos hoy la serie de actividades complementarias de la docencia online que tenemos en la maestría de Derecho Constitucional. A partir de ahora, más o menos una vez al mes, vamos a hacer una actividad complementaria que va a ser un seminario, una conferencia, que va a venir un profesor, una profesora invitada que va a exponer un tema y que vais a poderlo tener, o podéis estar viéndolo ahora en directo, o también es posible que las personas que no puedan conectarse pues puedan luego verlo en el aula virtual, porque ahí se va a subir. Me acompañan en este momento el profesor Diego González, que es el coordinador de la maestría. Ya lo conocéis por correos electrónicos, pero en este caso, pues además así le ponéis también cara. Y también me conocéis a mí, porque algunos puede que ya me conozcan de mis actividades por América Latina, pero me imagino que la mayoría de vosotros tampoco me conocíais físicamente. También hemos intercambiado correos y habéis visto pues seguramente pues la presentación también audiovisual de la maestría que yo he realizado, pero bueno, para que nos sigáis poniendo cara también con esta enseñanza a distancia, que siempre pues tiene unos problemas mayores de identificación, de conocer al profesorado en directo, ¿no? Porque trabajamos sobre papel, ¿no? sobre documentos, sobre lecturas que están en el aula virtual. Esta primera actividad de complementaria de la docencia del máster, como ya sabéis, porque así os ha sido anunciado, va a ser una conferencia que va a dictar la profesora Liliana Estupiñán, que es profesora de Derecho Constitucional y Teoría del Estado de la Universidad Libre de Colombia, en su sede en Bogotá. Y como ya también sabéis, va a disertar sobre el tema de los derechos de la naturaleza en el constitucionalismo andino, un tema de mucha actualidad. La profesora Liliana Estupiñán, además de ser profesora de esa alta casa de estudios, es además, ha sido, hasta muy recientemente, directora del doctorado en esta universidad, la Universidad Libre de Colombia, sede de Bogotá. Y sus líneas de investigación en este momento son precisamente derechos de la naturaleza y también el tema del derecho a la paz. En estos días, precisamente, pues acaba de salir este libro, La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático, uno de cuyos editores académicos es precisamente la profesora Liliana Estupiñán, que es un libro que también ha sido editado por la Universidad Libre y que en estos momentos pues están viendo de hacer otras ediciones en España, e incluso puede que Naciones Unidas también haga una edición de esta obra. Yo creo que es una obra importante, hay un montón de profesores de diferentes países que trabajan precisamente sobre el tema novedoso de los derechos de la naturaleza. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a darle la palabra a la profesora Liliana Estupiñán para que nos plantee el tema que hoy nos lleva o que va a tratar esta tarde. Por tanto, ella tiene la palabra, todo tuyo, en la cámara, el micrófono, todo. Gracias, Roberto. Un saludo muy grande a los y las estudiantes. Diego, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a trabajar el tema de derechos de la naturaleza. Como lo decía el profesor Roberto, una preocupación muy interesante, una reflexión académica que estamos haciendo en América Latina en los últimos años, muy a propósito de las constituciones de Ecuador, de Bolivia, pero también de diversos pronunciamientos jurisprudenciales últimamente que han salido de altas cortes para el caso colombiano y otros lugares del mundo. Específicamente voy a hablar, por supuesto, desde una perspectiva comparada, desde una perspectiva desde el constitucionalismo andino, pero también voy a hacer una referencia muy especial al caso colombiano, que he titulado precisamente en este libro como un neoconstitucionalismo ambiental y derechos de la naturaleza, precisamente en el marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano.
Un resumen de esta conferencia, para entrar un poco después en materia en el caso colombiano, es que a pesar de que en la Constitución Política de 1991 no se consagró un título ni un capítulo especial a los derechos de la naturaleza, también es cierto que a partir de algunos principios que tiene nuestra Constitución, derechos de diversas clases, consagraciones especiales, bloque de constitucionalidad y una hermenéutica constitucional muy moderna, ha permitido que la Corte, que los jueces constitucionales estén leyendo el tema de la naturaleza y el tema del derecho ambiental de una manera distinta y bajo un paradigma completamente diferente al tradicionalmente marcado por el derecho ambiental. Las palabras clave de esta conferencia, por lo tanto, son derechos de la naturaleza, ecología capitalista, nuevo constitucionalismo latinoamericano, constitucionalismo andino, Colombia, Ecuador, Bolivia y derecho ambiental. Voy a dividir esta disertación en 4 partes. Una primera parte que la he titulado Lo nuevo en lo ancestral, lo que nunca dejaron pervivir las lógicas blancas y eurocéntricas. Una segunda parte que voy a denominar Transformación epistemológica y redescubrimiento de lo ancestral en las nuevas constituciones o lecturas constitucionales. Una tercera parte que he titulado La tímida apuesta ambiental de la Constitución Política de 1991 en clave de neoconstitucionalismo, y finalmente una parte que he titulado Con pedazos de estrellas inventamos mundos, la construcción del derecho a la naturaleza en Colombia específicamente. Frente a la primera parte, sencillamente es una simple introducción que hace referencia a que esta categoría de los derechos de la naturaleza pues no es una categoría nueva, más bien se trata de una categoría ancestral que, tal como lo digo, nunca dejaron pervivir las lógicas blancas y eurocéntricas en nuestro constitucionalismo. Un poco hace referencia a esta introducción a que un pensamiento milenario se ha convertido en paradigma constitucional moderno para algunos países de América Latina y de otros lugares del mundo. Fue un pensamiento sin duda arrebatado por siglos de homogeneidad, colonialidad y sujeción ideológica, y que a pesar de esta imposición, existió y siempre pervivió en nuestras culturas una unidad entre el hombre y la madre tierra o la naturaleza. Esta unidad siempre ha estado presente en la mayoría de las culturas indígenas latinoamericanas. Dios era y es la propia naturaleza, ni sujeto ni objeto, lo era todo y lo es todo, los hombres apenas una parte ínfima del cosmos. Lo que quiero decir es que muchas de nuestras culturas indígenas lograron cuidar esta filosofía, esta forma de pensamiento, esta forma de relacionarse con la naturaleza, con la Pachamama. Muchas de nuestras culturas se arraigaron en sus territorios ancestrales y por lo tanto lograron conservar sus instituciones y formas de ver el mundo, la cultura, la justicia, muy a pesar pues, de la violencia o de las nuevas imposiciones de carácter cultural a las que fueron sometidos. Su forma natural, por lo tanto, de pervivir o de ver el mundo, pervivió durante varias centurias y afloró en el siglo XX ante los diversos conflictos, las luchas por sus territorios, la pretendida homogenización de Occidente, la cruz y la Biblia y el modelo de desarrollo que, tal como ustedes saben, ha arrasado con ríos, bosques, selvas, montañas, sitios sagrados, mares, aire, tierras y todo. Aún los más occidentalizados o aquellos que se creían más occidentalizados han buscado en su ADN histórico y cultural la resistencia y forma decente de ver la relación entre los hombres y la naturaleza como un todo. Movimientos sociales, políticos, culturales se han observado en esta línea. Poco a poco han participado estas culturas del poder popular y soberano en asambleas constituyentes y han dejado una impronta en la forma de concebir el mundo en los textos constitucionales, unos menos arraigados que otros, pero al fin y al cabo toda una transformación epistemológica que promete consagrarse en las próximas décadas o siglos.
La segunda parte de esta introducción, de este capítulo, tiene que ver con la transformación epistemológica y redescubrimiento de lo ancestral en las nuevas constituciones o lecturas constitucionales. Tal como lo decía en el resumen, el caso colombiano pues es interesante, es emblemático, pero no es precisamente el que ha marcado el punto de partida en materia de transformación constitucional en tema de derechos de la naturaleza. El caso colombiano, a pesar de ser considerada como una constitución de carácter ecológica, es una constitución marcadamente antropocéntrica, pero que sin dudas ha sido fundamental para la construcción normativa e incluso jurisprudencial que se ha dado sobre el tema. En este último punto es evidente que Colombia ha construido unos fallos, unas sentencias emblemáticas que hoy son citadas por diversas partes del mundo, a tal punto que se habla de una posible reforma constitucional para insertar en la Constitución Política de 1991 un capítulo especial sobre los derechos de la naturaleza. La transformación va en camino. Las comunidades y los jueces han hecho una lectura que va más allá del tradicional derecho ambiental. En este aspecto se reitera el papel de los actores internacionales y nacionales en hacer más explícito o agresivo en los textos constitucionales el enfoque ambiental creado bajo las lógicas occidentales o de capitalismo ecológico, la misma idea para las construcciones legislativas y jurisprudenciales. Como se puede observar en la transformación de esta nueva categoría, son varios o confluyen varios actores y varios niveles de justicia. Por un lado, sociedades marcadamente indígenas o con un componente indígena muy importante, abandonadas por siglos y dominados por lógicas blancas europeas que lograron precisamente a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI tener un espacio digno en los procesos constitucionales que se gestaron en diversos países de América Latina. Incluso, para el caso colombiano, una mínima participación, pero muy importante, en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en donde tuvimos 2 indígenas en el seno de esta Asamblea Nacional. Sus estados, historias y configuraciones culturales, nacionales, humanas, dieron lugar al origen del constitucionalismo plural en América Latina, junto con las correspondientes consecuencias que ello implica. Por otra parte, no solamente estamos hablando de las comunidades indígenas, sino también estamos hablando de actores nacionales, de actores internacionales en clave de protección de la naturaleza, de los territorios, instituciones interesantes en temas de participación democrática, como las consultas previas, las consultas populares, la protesta social y en general todas estas tensiones propias que en el caso de América Latina se han suscitado muy de la mano del modelo extractivista y del consumo que ustedes saben que no tiene corazón verde. Tanto Colombia ha sido seriamente influenciado últimamente por los casos de Ecuador y Bolivia. Precisamente Ecuador y Bolivia permiten una nueva lectura, una nueva forma de leer el derecho constitucional en clave de pluralismo jurídico, de pluralismo constitucional, de plurinacionalismo, de plurietnias, de interculturalidad, de diversidad, de pensamiento complejo e inclusivo, nuevas lecturas y nuevos principios. Aún así, estos 2 procesos, específicamente Bolivia y Ecuador, presentan en sus textos y en sus prácticas significativas diferencias. Por ejemplo, en materia de consagración de derechos de la naturaleza, la explícita mención en la Constitución ecuatoriana del año 2008, única apuesta de esta clase en el mundo, o en el caso boliviano, la Ley 300 de 2012, es decir, la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Buen Vivir. A partir de los principios, enfoques consagrados en dichos textos políticos, también se ha marcado el camino para diversos países de América Latina. Su concreción ha sido también diferente y compleja, muy marcada, insisto, por el enfoque extractivista que también ha sido desarrollado por los gobiernos de centro o de izquierda en América Latina. En general, todas estas nuevas construcciones epistemológicas y constitucionales no fueron borrón y cuenta nueva.
por esto la introducción que hice en esta pequeña charla. Más bien se trata del cruce de las viejas instituciones liberales, individuales y sociales con las necesidades y cosmovisiones ancestrales. Las miradas ancestrales, la costumbre, las formas políticas y de relacionarse con el territorio y la naturaleza ya existían y se resistían a morir a pesar de la embestida colonial y del movimiento hegemónico del constitucionalismo liberal. Precisamente varios de los capítulos que hacen parte de este libro que vamos a lanzar aquí mañana en la Universidad de Valencia hacen referencia a todos estos momentos preconstitucionales que dieron origen a estas nuevas constituciones políticas que consagran o que permiten posteriormente consagrar en la legislación esta nueva categoría de carácter constitucional. Hasta los juristas más tradicionales han tenido que volcar a las formas, su mirada, a las formas excéntricas para ellos y ancestrales que han adoptado las nuevas constituciones y su cruce con las instituciones liberales gestadas durante siglos en Europa como en Estados Unidos. Las categorías tradicionales de formas de Estado, gobiernos, derechos, tribunales, constitucionales, etcétera, han mutado, se han cruzado, ha sido objeto de mestizaje y de una nueva mirada, de una nueva precisamente construcción. El mismo caso para el constitucionalismo ambiental que ha tenido que conciliar con líneas más radicales en materia de protección de la naturaleza, textos políticos con categorías tradicionales y radicales, en fin, estamos hablando de una compleja hibridación para el caso de América Latina. Simples ejemplos en la forma como estamos diseñando los estados, del viejo Estado-nación a la lógica plurinacional, de Estado unitario o Estado regional a Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, intercultural, descentralizado y con autonomías para el caso boliviano, o, como fue llamado por Ecuador, Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, intercultural, plurinacional y laico. Bajo cualquier mirada, esta clase de identificaciones trastocan el derecho constitucional tradicional que todos conocemos. El cruce de principios, cruce de liberalismo con este constitucionalismo andino, y dentro de este cruce se permite la categoría de los derechos de la naturaleza, de los principios de unidad, dignidad, igualdad, inclusión, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, armonía, etcétera, que están debidamente establecidos en la Constitución boliviana, a los principios propios del constitucionalismo andino: amaquilla, amayuya, amazúa, no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón, vivir bien, ñandereco, vida buena, tierra sin mal, en fin, camino o vida noble para el caso de la Constitución boliviana. O de una manera muy especial, en el caso de la Constitución ecuatoriana, la consagración del principio del buen vivir, el derecho humano al agua como fundamental e irrenunciable, la soberanía alimentaria, el summa causae, identidad cultural, consulta previa, libre e informada, y todo un capítulo de reconocimiento a los derechos de la naturaleza o la Pachamama, reconocida como el espacio en donde se reproduce y realiza la vida, y el cual tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, etcétera, de la naturaleza, así como a la restauración y un principio tradicional del derecho ambiental, el principio de la precaución, es decir, cruce de diversas formas de entender la naturaleza y del derecho ambiental tradicional encontramos en estos textos políticos. Concretamente, para el caso del Ecuador, la consagración, por ejemplo, de un sistema económico, social y solidario, el ser humano como sujeto y fin en una relación dinámica entre sociedad y mercado, todo en armonía con la naturaleza y el buen vivir.
buenos propósitos que, tal como lo he señalado, se tienen que cruzar ante el modelo neoliberal y extractivista, aún así, por supuesto, no menos importantes y necesarios para esta nueva lectura del constitucionalismo en clave de andina. El caso, estas dos constituciones, además habría que mirar estos preámbulos que son absolutamente fascinantes. De manera especial, hago mención en el capítulo de este libro al preámbulo de la Constitución boliviana, que es toda una poesía. Estos dos preámbulos tendríamos que contrastarlos con el preámbulo de la Constitución Política de 1991, pero este contraste también tendría que hacer referencia a los años de diferencia que hay entre el proceso constituyente de 1991 y los procesos posteriores de las constituciones de Ecuador y Bolivia. Para el caso de la Constitución Política de 1991, recordar el preámbulo, menos poético, insisto, que el caso de Ecuador y Bolivia, estamos hablando de una constitución de corte neoconstitucional, o como lo dice Roberto Viciano, pionera del constitucionalismo latinoamericano, en la medida en que va a tener varios elementos que después se van a consagrar en los nuevos procesos constitucionales que van a desarrollarse en América Latina en la década del 90 y siguientes. El pueblo de Colombia, dice este preámbulo, en ejercicio de su poder soberano, poder constituyente, asamblea constituyente, representado por sus delegatarios ante la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente constitución política. Son preámbulos distintos, aún así es una constitución absolutamente interesante y fundamental. Repito, dista en tiempo, pero constituye el punto de partida de las transformaciones que se van a dar en América Latina. Claro, una explicación antes de pasar al tercer punto que voy a titular o que he titulado La tímida apuesta ambiental de la Constitución Política de 1991 es que para la fecha en que se creó este texto constitucional aún no teníamos quizás las condiciones históricas para pensar en estas categorías novedosas, interesantes, con las que se están haciendo nuevas lecturas del derecho constitucional. Efectivamente y concretamente los derechos de la naturaleza, país que estaba o que había hasta la fecha, estamos hablando de 60 años de conflicto, de violencia, difícilmente podría en este momento hacer esta clase de apuestas. Aún así, esta constitución dejó una ventana, dejó elementos para que después poco a poco fuera asumida esta nueva construcción del derecho constitucional o este nuevo reconocimiento de lo ancestral en el derecho constitucional de América Latina o en el derecho constitucional andino. Muy bien, frente a la tímida apuesta ambiental de la Constitución Política de 1991 en clave de neoconstitucionalismo, es importante señalar pues varias explicaciones. La primera, quizás cuando uno mira las categorías con las que uno podría leer lo que es el constitucionalismo andino, me refiero plurinacionalidad, Pachamama, summa causai, democracia comunitaria, justicia indígena y la interculturalidad, pues no aparecen de esta manera estas categorías tan plenamente identificables en la Constitución Política de 1991. Esta forma de leer es una forma que va más allá del mundo tradicional, del mundo constitucional tradicional. La introyección del pluralismo jurídico y de todas estas nuevas categorías solamente pueden ser explicadas, aprendidas y reconstruidas en clave de sur. Estas nuevas lógicas permiten reconocer diversas nacionalidades, asimetrías, sistemas jurídicos, autonomías, nuevas formas de concebir el desarrollo, la felicidad y las relaciones entre el hombre y la naturaleza.
Por su parte, las características del denominado nuevo constitucionalismo, neoconstitucionalismo, están presentes en la mayoría de constituciones y de manera concreta en la Constitución Política de 1991. Para el caso colombiano, esta impronta hace de las suyas precisamente en esta Asamblea Constituyente de 1991. Este proceso de comienzos de los 90 tiene un contexto que justifica su marca liberal y social, bastante revolucionaria y avanzada para la época. Insisto, como lo dice Roberto y Rubén, la tildan de pionera en materia de nuevo constitucionalismo latinoamericano. Un texto que encontró en la pluma de algunos jueces constitucionales una lectura más amplia y de sentido plural que ha marcado el constitucionalismo de América y del mundo. La Constitución inicial de 1991 ha tenido hasta la fecha más de 40 reformas constitucionales, algunas de ellas bien alejadas del espíritu inicial del constituyente primario. Presentan en su seno la contradicción propia de la mayoría de las constituciones en América, modelo económico y social neoliberal, lo cual explica las innumerables tensiones y conflictos existentes. Dicho texto contiene los elementos propios de Estado de Derecho, por supuesto, fortalecimiento de la democracia, enfoques participativos, reconocimiento del pluralismo jurídico, identificación de espacios pluriétnicos, aparte de los propios del mundo tradicional, constitución normativa y vinculante, aplicación directa del texto constitucional, acciones constitucionales, tribunal constitucional y de cierre, control de constitucionalidad y de convencionalidad, principios, valores, reglas y ponderación, algo de rigidez constitucional y conexión entre el derecho y la moral. Todas estas características no logran identificar con plenitud los 6 principios que antes me atreví a mencionar frente al constitucionalismo andino. Pero repito, aún así es un texto fascinante por las dificultades en que se produce y por significar una transformación en la calidad de vida de millones de personas, además de abrir los espacios para la construcción de democracia y de paz, todavía en ciernes y difícil concreción y completitud para nosotros. Para el caso colombiano hay que señalar que en el caso de la Constitución Política de 1991, algunos doctrinantes consideran que el asunto del modelo económico fue la máxima causa del cambio institucional. Los demás hechos fueron utilizados para ambientar el momento y por ello la nueva Carta Constitucional se caracterizó por incluir las distintivas del modelo neoliberal. Quizás, repito, esta sea una de las razones de las tímidas incursiones del criterio ambiental y antropocéntrico de esta nueva normativa. También es cierto que, repito, el modelo histórico todavía no daba para tamaños desafíos y construcciones constitucionales en lógica andina. Aún así, texto fascinante que ha permitido marcar el mundo en materia de constitucionalismo, en materia de sentencias herejes, etcétera. Frente al tipo, específicamente los derechos de la naturaleza, esta Constitución no tiene un capítulo especial de derechos de la naturaleza, ni en el preámbulo, ni en los artículos iniciales de la Constitución, etcétera. Sin embargo, vamos a encontrar diversos artículos que nos muestran cuál es el acercamiento que se tiene frente al derecho ambiental. La Constitución va a señalar que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y nacionales y naturales de la nación. Habla de los derechos sociales, económicos y culturales. Es una Constitución muy interesante porque por primera vez empieza a hablar de constitución o de acciones de grupo para poder reivindicar derechos de carácter ambiental y en fin se adicionan diversos artículos relacionados con la evolución que hasta este momento histórico podía haber tenido el derecho ambiental desde una perspectiva internacional y la forma como esto irradió el proceso constituyente de 1991. Como se puede observar, la Constitución Política de Colombia es diferente a las constituciones de Ecuador y Bolivia. Hace parte del reconocimiento del tema ambiental propio de finales del siglo XX. Es un texto tradicional en lógica de derecho ambiental
lo que ha sido tildado por la misma Corte Constitucional colombiana como un constitucionalismo ecológico o ambiental que, si bien procede de una necesidad de reivindicación y emancipación de la cultura y la naturaleza, aún es demasiado antropocéntrico, o al menos lo es en comparación con los compromisos ecocéntricos de otras constituciones o la transformación del paradigma epistemológica en clave de sur. ¿Qué hemos hecho entonces nosotros en Colombia frente a esta categoría de los derechos de la naturaleza? Bueno, lo primero es decir que ya han pasado más de 20, 25 años en materia de construcción constitucional para el caso colombiano y por supuesto en materia de construcción ambiental para el caso colombiano. Aquí tengo que decir que varios actores entran a leer el tema constitucional ambiental. Por un lado, estoy hablando de la pluma de diferentes jueces o de operadores jurídicos, también estoy hablando de actores territoriales, de comunidades y de movimientos sociales. La lectura de los diversos sectores en materia ambiental ha mutado en Colombia. Surgen interpretaciones plurales que han reconocido nuevas categorías. Insisto, no están en la Constitución, pero se ha dado toda una transformación en diferentes instancias, todas construidas en una hermenéutica de conciliación entre el hombre y la naturaleza. Por supuesto, dichas lecturas son problemáticas para muchos, pero tranquilizadoras para otros, al cambiar el ritmo antropocéntrico por el ecocéntrico, o mejor, por el reconocimiento de la madre tierra y el papel depredador de uno de sus hijos, los animales racionales. Por ejemplo, actores políticos territoriales como los actuales, para la fecha en que se escribió este capítulo, ahorita ya tenemos un cambio en Colombia, gobernadores de los departamentos o niveles intermedios de gobierno de 2 departamentos, Nariño y Boyacá, específicamente, que han realizado pactos políticos en el marco del Bicentenario para declarar la naturaleza como sujeto de derechos, expedir decretos, según ellos, para garantizar los derechos de los campesinos, prohibir el asbesto y los plásticos de un solo uso en la contratación pública, así como el ecopor. Este realmente es un hecho insólito en la construcción de un constitucionalismo distinto que en mi criterio no va a dar vuelta atrás, pero que genera, por supuesto, demasiadas resistencias. Ni hablar, y ustedes lo saben, del papel de la comunidad, concretamente de las comunidades étnicas en desarrollo, de la consulta previa y la protección de sus territorios ancestrales. Aquí cito mucho a Gloria Amparo Rodríguez, hoy magistrada de la Justicia Especial para la Paz, o en general otro tema que está causando bastante interés en el caso colombiano, la participación de diversas comunidades arropadas por el principio de la autonomía territorial, consagrado concretamente en el artículo 287 de la Constitución Política, pero más aún por la democracia participativa que impulsó la Constitución Política. Las comunidades en Colombia han impulsado a la fecha más de 41 consultas populares, de las cuales, según datos de la Registraduría Nacional, 10 corresponden a consultas populares relacionadas con el tema minero y de evocación de sus territorios en el marco de la democracia participativa. Consultas que han rechazado la minería en sus territorios y que hoy han sido desvirtuadas específicamente por la Corte Constitucional a partir de un fallo que ha dado un cambio total a la jurisprudencia que venía marcando el Alto Tribunal desde el año 2014. En este fallo específico, el que estoy haciendo referencia, la Corte Constitucional desconoce el alcance del principio de autonomía territorial, la democracia participativa y la posibilidad que tienen los pueblos de proteger sus vocaciones territoriales, el agua, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y los derechos de la naturaleza. Por supuesto, esto bajo una lectura amplia de la Constitución Política de 1991. Esta sentencia específicamente a la que me estoy refiriendo, del año 2018, revoca una decisión de un tribunal
que declaraba constitucional la pregunta que hacía una comunidad de una consulta popular en la que se interrogaba a los pobladores de un municipio si estaban o no de acuerdo con la realización de actividades mineras en su territorio. Lo más complejo es que el caso llega al alto tribunal por una tutela impuesta contra esta providencia emitida por el Tribunal Administrativo por parte de una multinacional. En esta sentencia, insisto, decidió la Corte Constitucional que pese a la autonomía territorial no era competencia de los entes territoriales decidir mediante mecanismos de participación ciudadana si se realizan o no actividades de extracción minera, puesto que el titular de los derechos sobre el subsuelo es el Estado, por ende compete a las autoridades del orden nacional decidir qué hacer con ellos. Contrario a estos dos pronunciamientos, aparecen dos sentencias muy importantes del Alto Tribunal colombiano en materia de derechos de la naturaleza. Me refiero concretamente a la sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional y también me refiero a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la T-622 de 2016, el Alto Tribunal va a considerar a la naturaleza como sujeto de derechos, amplía la naturaleza como sujeto de derechos para el caso de un río, el río Atrato. Esta sentencia, por cierto, es emblemática en América Latina, guarda correspondencia con el caso del río Vilcabamba, antecedente más importante del derecho constitucional de los ríos. En la sentencia específicamente del río Atrato se tutelaron los derechos fundamentales a la vida, la salud, el agua, la seguridad alimentaria, el medio ambiente sano, la cultura y el territorio de las comunidades étnicas, etc. Recuerden que estoy diciendo que en la Constitución no se establece ningún artículo, ningún capítulo, ningún título con esta categoría. Sin embargo, muchos actores políticos, territoriales y los mismos altos tribunales, magistraturas y juzgados, operadores jurídicos han invocado lentamente este texto. Según la Corte Constitucional, la Constitución Política de 1991 es una constitución ecológica y al ser una constitución ecológica está muy lejos de ser una simple declaración retórica en la medida en que comprende un preciso contenido normativo integrado por principios, derechos fundamentales y obligación a manera para el Estado. En esta sentencia se reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas y le ordenó al Gobierno Nacional ejercer tutoría y representación legal de los derechos del río, restablecer los derechos de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato. Salto a otra sentencia emblemática, es la sentencia de la Sala de Casación Civil STC 4360-2018, que le dio a la selva amazónica, víctima de intensa deforestación, que se aproxima al peligroso punto de no retorno, luego de reafirmar su calidad de pulmón del mundo y eje ambiental del planeta, también como sujeto de derechos de la naturaleza. Culpa esta sentencia a la hegemonía del desarrollo humano como responsable del gran deterioro a la naturaleza y de la correspondiente reparación de los daños, solidaridad de especie con los no nacidos y solidaridad directa con la naturaleza por pertenecer a esta y no al revés. Respetar, según esta sentencia, la naturaleza implica respetarse a sí mismo por ser parte de esta. La conservación de la Amazonía, según esta sentencia, es una obligación nacional y global. Se trata del principal eje ambiental existente en el planeta. Por tal motivo, se le ha catalogado, insisto, como pulmón del mundo, y agrega esta sentencia, por tanto, en aras de proteger ese ecosistema vital para el devenir global, tal como la Corte Constitucional declaró al río Atrato, se reconoce a la Amazonía colombiana como entidad sujeto de derechos, titular de la protección y de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran. Como ustedes pueden observar, estas sentencias en el marco de la Constitución de 1991
que he tildado menos revolucionaria y más tradicional en materia de derecho ambiental, están acordes, por supuesto, con el Estado pluralista que se estatuyó, que se estableció en el proceso constituyente de 1991, en tanto reivindicador de la biodiversidad y proliferación de la cultura. Han sido precisamente estos pilares los que han permitido una constitución normativa que le apostó a la reconstrucción de un país que hasta entonces solo había conocido pues la violencia y una forma de leer distinta el derecho. Así pues, primero la Carta Política de 1991 le abrió el país a diversos proyectos de paz y pluralismo que en este momento estamos viviendo, pero también en este momento histórico la misma Carta le está abriendo al país la posibilidad de una gran reforma constitucional que incluya la categoría de los derechos de la naturaleza en su texto político. Lo ambiental, para el caso colombiano, debe ir más allá y ser cruzado en el caso nuestro con el tema de la paz, con la autonomía territorial, con los temas de consulta previa, con los temas de los territorios indígenas, la protección del agua y la seguridad alimentaria, frente, por supuesto, ya lo he dicho en varios momentos de esta conferencia, las lógicas extractivistas que imperan en el modelo económico colombiano y de la mayoría de los estados en América Latina. Antes de cerrar, un simple comentario: en la Justicia Especial para la Paz, por ejemplo, una justicia que se está desarrollando en el marco de la justicia transicional que estamos llevando a cabo a partir del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, es increíble cómo se empieza a plantear que la naturaleza también fue víctima de la violencia, que la violencia y el conflicto ocasionaron daños y alteraciones casi que irreparables sobre los ciclos naturales de los ecosistemas en Colombia, y por lo tanto también en algunos no pronunciamientos, algunos autos, algunos documentos iniciales de esta Justicia Especial para la Paz, se está viendo como la naturaleza como víctima silenciosa del conflicto y se están buscando mecanismos para la reparación efectiva, propendiendo por garantizar la no repetición. Cierro pues esta conferencia diciendo que para el caso colombiano es uno de los países, si no el primero, el segundo, en donde las personas que reivindican los derechos de la naturaleza pues son los que más mueren. Es uno de los países en donde más se asesinan precisamente personas que tienen o que empiezan a hacer esta clase de defensas. Luego es un territorio que requiere hacer como avanzar en este tema desde el punto de vista constitucional y político. Entonces, conclusiones frente a esta conferencia, varias. Primero, estamos hablando de una categoría absolutamente novedosa, interesante en el mundo del constitucionalismo y específicamente el constitucionalismo de América Latina. Creo que el constitucionalismo andino está marcando la discusión en el mundo junto con otros escenarios. Algunas constituciones fueron mucho más radicales y explícitas al consagrar este mecanismo. La Constitución de Colombia no fue explícita, ha sido implícita, pero aún así los nuevos pronunciamientos jurisprudenciales invocan una gran reforma constitucional para poder insertar esta nueva categoría y defender con más fuerza y con más ahínco la naturaleza y la Pachamama para el caso colombiano. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la profesora Liliana Estupiñán por su intervención, en la que creo que tenéis una serie de datos, ¿no?, sobre este problema que no está tratado de manera, digamos, central dentro de la maestría, y hemos considerado oportuno que hubiera una actividad complementaria, como hemos dicho, centrada en este tema. Desgraciadamente en esta ocasión no vamos a poder tener interlocución con todos vosotros. Esperamos que para la próxima conferencia prevista para seguramente los finales de este mes de noviembre, pues ya podamos tener un mecanismo más ágil para poder también que vosotros interactuéis, que hagáis preguntas, que podáis intervenir también, como digo, planteando cuestiones al conferenciante. En este caso, como digo, técnicamente no ha podido ser. La universidad está intentando resolver esto y esperamos que sea, como digo, resuelto para la próxima oportunidad.
Nada más, muchas gracias por vuestra atención y quedamos, por lo tanto, pendientes de la próxima actividad a la cual se os convocará oportunamente.